Javier, Norma, Andrea. Solo vamos a esperar un minuto más para poder incorporar a algunos compañeros. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase. Únicamente recordarlo algunos aspectos que platicamos el primer día de clase. Primero es de que quedamos que en el primer parcial, pues 30 de 30. Y por favor, examinamos únicamente lo que viene en clase. Yo únicamente quisiera indicarle nada más que conmigo no hay ningún problema con su derecho a revisión. El día que usted, pues, en los exámenes parciales y usted me pide revisión de examen, no se preocupe, no me tengo yo que molestar. Es su derecho y es mi obligación. Es su derecho que usted tiene y yo la obligación de podérselo dar. No hay ninguna pena. Somos humanos los profesores, podemos cometer errores de diferentes formas, ¿sí? De diferentes formas. Podemos tener errores en el momento de calificar, podemos tener errores en el momento de trasladar la nota del examen a los cuadros. En fin, somos humanos, ¿vale? Cometemos errores, ¿sí? Claro, eso es el estudiante consciente y consecuente, porque es importante también que usted, el día que pida derecho a revisión, es porque está convencido de que nosotros nos equivocamos. No adivinanza, va. De repente un puntito por ahí, porque ahí es donde a algunos docentes pues no mucho les parece. Yo creo que todos siendo conscientes, usted con su derecho a examen, sabiendo que le fue bien, que su nota no refleja lo que usted contestó, conmigo no hay ninguna pena. Y yo no tengo ni siquiera por qué molestar. Es su derecho. Y yo como docente está dentro de mis obligaciones. Imagínense el derecho laboral, hay que cumplirlas con mayor razón. Eso. Y quedamos de que el examen segundo parcial va a costar 35 y 5 de asistencia. Y ya a partir del día viernes vamos a alegar yo quisiera, y la participación para mí es valiosa, es sumamente valiosa. Yo les dije a ustedes de que el derecho se está dividiendo en un derecho oral, todos los procesos van a ser orales, y es importantísimo que usted, pues, participemos acá, aquí nos vamos a equivocar. Yo mismo me puedo equivocar en el momento de la lectura de algo. Pues es motivo que entre nosotros, pues, estamos entre amigos. Si a usted no le gusta participar, no se olvide que tomó la decisión de ser abogado y notario. Y parte de su formación es hablar en público. Tiene que hacerlo sí o sí. No tiene alternativa. ¿Y qué mejor manera de hacerlo aquí en clase? Donde pues no se equivocamos, no pasa nada. Lo triste es ya en el ejercicio de la profesión que nosotros no tengamos esa capacidad de poder participar. Imagínense qué pasaría si en un proceso ordinario laboral, cuando la juez venga o el juez venga y diga, bueno, Yasmín, le vamos a correr, usted es la abogada del trabajo, le vamos a correr a audiencia. Y mire, señora juez, no, yo no, ahí no hay nadie más. Ahí va a estar el trabajador si usted defiende al trabajador, va a estar el patrono si usted defiende al patrono, y usted tiene precisamente que hablar en público.
Así de que es una súplica que les quiero hacer hoy. Nada impositivo. Y yo voy a tratar que todos participen. Entonces, mientras más rápido pase, pues mejor para usted. Y otra cosa, quiero que me ayuden, que me apoyen en la lectura para que, y cuando es virtual, ustedes saben que se vuelve un poco hasta aburrido, pero queremos hacerlo lo más ameno que podamos. Me recuerdo que delegamos las personas que nos iban a ayudar aquí a ir viendo los puntos de examen. Antes de iniciar la clase, nada más quería pedirle favor a 2 personas voluntarias que me ayuden a llevar la asistencia. No sé si tenemos por ahí 2 voluntarios. Vamos a ver, Norma. Bueno, vamos a aprovechar las 3. Norma, Laura y perdón, Norma, Laura y Stephanie. Anote mi número de teléfono para que nos platiquemos, me escriben y yo les voy a decir cómo vamos a llevar ese control hoy. Es el 58 65 25 15. Bueno, ahí estamos para que nos escribimos y vamos a dedicar cómo se abre eso. Entonces vamos a continuar con la clase que pues ya iniciamos con los principios ilustradores del derecho del trabajo. Hoy vamos a ver la historia. Pues por supuesto la historia es un poco extensa, pero que vamos a aprovechar ver algunos artículos. Por favor, a los compañeros y a las compañeras yo les dije que nos apoyaran, que nos apoyaran que nos apoyaran. ¿Sí ven la pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Que yo sí no los veo a ustedes, pero vamos a ver. Bueno, ¿sí me escuchan, va? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿La presentación la ven? Sí, licenciado. Bueno, vamos a hablar de la historia del derecho. Lastimosamente, saber que toqué que no los veo. Pero quiero que me apoyen ustedes en algunos pasajes para que no se vuelva difícil. Hablar del nacimiento del derecho del trabajo, realmente el derecho del trabajo aparece a partir de la Revolución Industrial. Después de que terminamos el sistema feudal, las corporaciones, es donde el proceso de la industrialización provoca el aparecimiento de la fábrica. Entonces, de ahí estamos hablando de trabajador, estamos hablando de obrero, estamos hablando precisamente del inicio de un sistema capitalista donde pues algunos tratadistas siguen indicando el asunto entre la burguesía y el proletariado. Estamos hablando de los medios de producción, estamos hablando del inicio de una nueva etapa en la humanidad, terminamos un sistema feudal, terminamos la comunidad primitiva o el comunismo primitivo como le llamamos. Pero antes de la Revolución Industrial, por supuesto que existió el trabajo. El trabajo siempre ha existido. Y vamos a ver que antes del proceso de la Revolución Industrial también aparecieron normas bien valiosas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, hay unas ordenanzas de los virreyes de España ordenando cuando funcionaban más que todos los encomenderos aquí en América. Qué valioso van a ser esas ordenanzas. Vamos a ver cómo querían ellos que se regulara el salario, la jornada de trabajo. Va a ser interesante. Entonces, por supuesto, el trabajo existió antes del derecho del trabajo. En la comunidad primitiva la vamos a ver en 3 aspectos: salvajismo, barbarie y civilización. En el salvajismo, la primera etapa del ser humano, donde viven en los bosques subtropicales y tropicales, donde lo más valioso del aporte que se tuvo como ser humano es el lenguaje articulado, la forma de podernos comunicar. La invención del arco y la flecha. El hombre encuentra la capacidad de transformar en su beneficio los productos de la naturaleza.
En esta etapa cabe presumir un trabajo comunal. Frente a los grandes riesgos que genera el entorno, la solidaridad humana se constituye un instrumento esencial para la supervivencia, que sin duda va acompañada de una cierta división del trabajo, que evidentemente no es asalariada. La barbarie. El rasgo característico del periodo de la barbarie es la domesticación y cría de animales y el cultivo de plantas, especialmente cereales. En el continente oriental, en el mundo antiguo, en el mundo de la parte oriental, no occidente, sino a nosotros nos definieron como la gente de occidente, hablando todo lo que es América. Vean, Europa tuvo la ventaja de tener la mayoría ya de animales en esta etapa que eran domésticos, que los utilizaban para la producción y para vivir, y también tenían la mayoría de cereales. En América, en nuestra América, se dio precisamente el primer animal que fue doméstico, que lo pudieron tener en casa y poderlo utilizar en la agricultura, fue la llama. Vean, esto es interesante, hasta el día de hoy, parte que de Bolivia, Perú, toda esa parte del sur, sigue utilizando la llama. Y nosotros, por ejemplo, aquí en el altiplano, pues usted puede ver que inclusive hay algunas partes donde ya se tiene la llama como tal. Y el cereal en la parte nuestra que somos occidente. Lo que se dio fue el maíz. Y fíjese que el maíz ha sido un tema de discusión. Hace algunos años, ¿qué les dije? 6, 8 años, apareció una ley que no se llamaba así, la ley tenía su nombre, pero era conocida como la famosa ley Monsanto. Vean, estos señores, que es una transnacional que está en otros países, dijo que bueno, Guatemala, el Congreso de Guatemala aprobó esta ley, donde esta empresa dijo, señores, nosotros tenemos patentizado, tenemos como marca, nos pertenece los cereales que nosotros vamos a indicar, incluyendo el maíz. Y ellos ofrecieron que la modificación, ofrecieron mejorar lo que se utiliza, la materia prima, el grano que se utiliza. Dijo, nosotros vamos a producir y vamos a dar, pero para eso pues tiene un costo. Una ley que estuvo vigente en Guatemala, ¿eh? Pero gracias a Dios, nuestras comunidades, nuestros pueblos, no sé, yo les digo, el maíz históricamente ha sido nuestro. Y no vamos a permitir que una empresa transnacional, amparada por un Congreso que aprobó una ley totalmente antipopular, la lleve a cabo. Hubo presión, hubo fuerza, y al final el Congreso tuvo que derogar esta. Eso es una verdad, ¿eh? Solo déjenme que hago para volver a verlos. Vamos a ver qué hacemos. Uy, sí, ahí estamos mejor. Bueno, les indicaba, pues esta ley al final fue derogada. Luego dice que para Engels señala que el cultivo de los cereales era, inicialmente, según Engels, fue para utilizarlo para forraje para las bestias. Pero antes, pues tuvo que advertir que también iba a ser destinado para la alimentación del hombre. La fundación del mineral de hierro por el invento de la escritura alfabética y el empleo literario. Aparece en ese tiempo el arado de hierro tirado por animales domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierra a gran escala. Aparece la agricultura y produce las condiciones entonces que ya había producción suficiente para la subsistencia. Fíjense qué interesante porque, bueno, basta con que usted ingrese a
a internet y usted va a encontrar ahí, aparece, por ejemplo, que en Etiopía, por ejemplo, una mujer musulmana, donde tenían prohibido precisamente que el arado fuera un trabajo ejecutado por mujeres, pues al final es una muy bonita historia, cómo ella logra cambiar y transformar y modificar, que no era exclusivamente para hombres. Algunos dicen que se hizo para hombres por la fuerza que se requiere, por el peligro que se recorría, pero sin embargo muchas mujeres en la historia han participado en el arado de hierro tirado por animales domésticos. De hecho, en Irlanda hay un campeonato nacional de arado. Todavía lo siguen practicando. Fíjense la importancia del arado, que por cierto en nuestras comunidades, quienes viven o vivieron en los departamentos, sus familias y algunos viven en los departamentos, sabe que todavía se sigue utilizando el arado de hierro con animales domésticos. Se sigue utilizando en Guatemala. Y la civilización es el periodo de la industria propiamente dicha y del arte. La formación social más notable es el clan. Para Neuer, que es uno de los tratadistas, dice que el jefe del clan es un mago, el que conoce los tremendos secretos para producir la casa, los hombres. Es quien preside las terribles sesiones de iniciación de los jóvenes, iniciación a todas las condiciones de vida, verdadera etapa de aprendizaje cívico y social. Esta se considera que es un antecedente del trabajo subordinado. ¿Por qué? Porque hay quien lo dirige y hay un tercero que nos va a dirigir cómo ejecutar el trabajo. Pero por supuesto, es un hecho histórico, es un antecedente, no es una disposición legal. El arado también, pues por supuesto, ya crea una división del trabajo, una manera diferente hacia la agricultura. Y al final dice que la diferencia que se dio en esta etapa de la civilización era para distinguir al obrero, para distinguir al trabajador, al campesino, a la gente pobre, se hacía a través de las sepulturas. El trabajador, el artesano, el agrícola, el minero, en el momento de morir tenía que conformarse con una inhumación sin lujo, el cuerpo envuelto en una capa vegetal, enterrado bajo la vivienda, en la fosa o el pozo de extracción, fuera de servicio. La clase dirigente, Ariga Neuer, conoce las sepulturas monumentales. La explotación del hombre por el hombre ya forma parte de la naturaleza humana. En Asia Occidental, Mesopotamia, se dio entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, que hoy precisamente es lo que es Siria y lo que es Irán, con salida al Golfo Pérsico. Pero vean qué interesante, en estos dos ríos, ya hablando de la división del trabajo, se dieron en las aldeas, precisamente aparecen los pescadores como tal, pero también la agricultura, precisamente por la calidad de tierra que se daba a la orilla de estos dos ríos. Entonces aparecen también la agricultura como tal. La actividad laboral era permanentemente agrícola, aunque su forma parece más una empresa mixta, porque dice que aparecieron las granjas y la manufactura. Lo que quiere indicar es de que, señores, ya aparecen granjas, pero unas granjas que ya producen otro tipo de producto, entonces ellos consideran que era una empresa de carácter mixto. Se daba la agricultura como tal, pero la transformación de su producto, estos tratadistas consideran que eso denominaba una empresa. Por eso consideran que era una empresa mixta. También abundan los oficios de panaderos, carniceros, carpinteros, herreros, que en la realidad los agricultores son solamente una parte del conjunto. Artesanos y agricultores fueron lo fundamental del templo. ¿Sí? Bueno. También dice que aparece la institución del servicio feudal, que implica una concesión de bienes inmobiliarios hecha a título hereditario por el poder público, por el Estado, a un individuo o una persona a cambio de la obligación de servicios personales. Acá aparece precisamente el sistema feudal, donde el Estado le otorga a los señores feudales inmensos territorios de tierra, y es donde precisamente comienza a aparecer la parte de la esclavitud. Un sistema feudal donde necesitaban ellos tener
al campesino para poder producir y los artesanos en el área urbana. Bíblicamente también uno de los tratadistas cita que el rey Salomón dice que reclutó 30,000 hombres y enviaba 10,000 al Líbano cada mes y 2 meses quedaban en su casa. Y fue una forma también que se dio en esta etapa de la evolución del trabajo. En Egipto, fíjense que yo lo describí porque según este tratadista, habla de la monografía. Y vean qué interesante. Habla de los felá. ¿Qué era un felá? Vea cómo lo describen. Miserable, reducido a la merced de su señor y lo que es peor de sus agentes. Demasiado pobre para poder instruirse, demasiado pobre para hacer inscribir su nombre siquiera en una modesta estela. Pertenece a esa humanidad que vive sin dejar rastro y que a su muerte es más bien echada que sepultada en la arena del desierto. Su casa, una choza de cañas al borde de sus campos, o una cabaña de barro seco en un poblado. Su mobiliario, algunas jarras de tierra cocida, cestas de mimbre, una manta para dormir, humildes cosas que duraban todavía menos que su poseedor. Así describe y se inicia precisamente lo que es la vida campesina en Egipto para un trabajador. Habían talleres artesanales que no eran, que se hicieron en los grandes pueblos y que, según relatan, ahí fabricaban tejidos, armas, barcos y lo que es la orfebrería. Había ya la preparación de la cerveza. En las grandes ciudades proliferaron los oficios de enterramiento. En general, los salarios se pagaban en especie mediante la entrega de productos de consumo o de uso. Existe una especie de asistencia médica para quienes sufrían accidentes de trabajo. El régimen de explotación pudo provocar y provocó desórdenes sociales e inclusive el ejercicio del derecho a huelga. Siempre que se causa este tipo de opresión, el trabajador tiene límites y tiene que reclamar sus derechos y a veces precisamente con medidas de hecho. Grecia en 3 periodos. El primer periodo corresponde a la etapa de la economía agrícola, la construcción de palacios y culmina con la aparición del hierro, lo que provoca la decadencia del arte y de las técnicas. La organización de los artesanos se ejercía una especie de obra auxiliar, ya que cada propietario trata de resolver sus problemas con su servidumbre y sus esclavos. En el segundo, en esta época se da la dispersión de los griegos, la sustitución del grupo familiar, ¿sí?, en la ciudad, la aparición de la moneda y grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. Imagínense, ya en Grecia aparece la moneda como tal. Ya aparece, bueno, veníamos pagando en Egipto, en Roma veníamos pagando con especie, pero ya en Grecia aparece la moneda como tal, ¿sí? En esta etapa regresa a la actividad individual del trabajador, básicamente actividades artesanales, sin faltar las actividades comerciales propias de un pueblo navegante. Esta etapa donde habla de Solón, fíjense que Solón lo que quiso decir, señores, voy a tratar de reinar con equidad, y entonces dice con una condonación de deudas. Dijo, señores, la liberación de los atenienses arruinados, vendidos como esclavos por sus acreedores, la provisión de préstamos garantizados por la persona misma del que los pide. Imagínense que la garantía en ese entonces, 1594, 1593, era pues, ahora le dicen a usted, es un crédito, pues le vamos a dar con un crédito fiduciario, con un crédito hipotecario. En ese entonces también se permitía que el ser humano como tal fuera la garantía de un préstamo. La parcelación de los grandes dominios. Se preocupó de la suerte de los agricultores humildes, del tique recompensado, de los que mataban lobos, reglamentando el uso de los puntos de agua, prohibiendo abatir olivos. Y fíjense que también dice que trató de que los olivos entre un vecino y el otro tuvieran una distancia, y por eso hice plantar a menos de 9 pies del campo vecino. Creyó en el cultivo precisamente del olivo, pero tenía que tener una diferencia con lo que era el vecino.
prohibió a los hombres ejercer el oficio de mercaderes de perfumes para luchar contra el lujo. La etapa del esplendor, ¿sí? Ah, muy bien, muy bien. Ya enviamos la asistencia. Ahí se van, ahí la van, mientras estamos en la clase, por favor, la van llenando. En una etapa, el esplendor económico con una enorme cantidad de esclavos producto de las guerras que ejercían prácticamente todos los oficios. Sus funciones, y entre ellos la de joyero, fabricantes de broches, zapatero, campesinos, viñadores, artífices de carretas y camas, cortadores de madera. La división del trabajo se estaba dando en ese entonces. Lo que sí no se pudo dar era precisamente el derecho del trabajo. Había división del trabajo como tal, pero no el derecho del trabajo. La actividad más destacada sería la filosófica. Imagínense, en esta etapa aparece la filosofía, exactamente en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y la última etapa, en la última etapa dice, en Grecia abundan los prisioneros de guerra, pero no necesariamente los iban a convertir en esclavos, los incorporaban a los ejércitos griegos. Subsiste como actividad fundamental el trabajo agrícola en condiciones de miseria para los campesinos. Se combina este trabajo con el industrial de escaso desarrollo y se inicia el proceso de transición hereditaria de las actividades artesanales, germen del sistema gremial. También se aparecen los talleres del Estado. Este tratadista afirma que los salarios eran escasos y que la prosperidad era un espejuelo que ocultaba mucha miseria. Proliferaban las contrataciones temporales con salarios a destajo, lo que ensombreció un clima social. No faltaron movimientos obreros, inclusive se llevó a grandes movimientos de huelga. A los profesores liberales, lo más importante, en las profesiones liberales, perdón, lo más importante fueron los banqueros, médicos, profesores y actores. El esplendor político y económico de Grecia no se vio acompañado de un modelo social. No parece ser que los legisladores, incluido Solón, se hayan preocupado en particular de una regulación del trabajo favorable a los trabajadores, aunque sea la misma actividad. Pero a cambio de ello, Grecia creó la civilización. A Grecia se debe el enorme desarrollo del arte arquitectónico y escultórico y de belleza de todas sus manifestaciones, pero de manera particular la concepción de la ética, aunque uno de sus máximos exponentes, Aristóteles, haya considerado la ética como una esclavitud. Fíjense que, a pesar de ser grandes filósofos a quienes nosotros, pues en una oportunidad hemos leído, en materia laboral se les critica porque ellos consideraban la esclavitud ética, o sea, es parte del sistema. Cuando nosotros nos conformamos y decimos, es parte del sistema. Ahora solo falta que digamos, no pagar el salario mínimo es costumbre en Guatemala. No, señor. Aquí se tiene que respetar las leyes laborales. Porque yo soy de la idea de que la mejor forma de transformar Guatemala es el respeto a las normas del derecho laboral. Cuando patrón esté consciente que debe pagar salario mínimo, que debe respetar las jornadas de trabajo, que debe respetar la previsión social, que debe respetar la seguridad social del trabajador, otra historia va a ser. Roma. Miremos las 4 etapas de Roma. La primera, una vida netamente agrícola. La segunda, se encuentra en la formación de Roma, obviamente con poco desarrollo económico. La tercera etapa, la integración militar del Alto Imperio, en el que subsiste trabajo agrícola y muy poca industria. Y la última, bajo el Imperio, el que en cierta manera se encontró una política social. Fíjense que en la última etapa de Roma ya se encontró una política de carácter social. La aportación fundamental de Roma a la organización del trabajo, más allá de su trascendencia política, jurídica y artista, es precisamente el Colegio de Artesanos. La primera organización de trabajadores que nosotros encontramos históricamente es
el Colegio de Artesanos, ¿sí? Y eso precisamente cuando vamos a ver las guildas o guildas que se dieron en Alemania, precisamente es porque tomaron parte de los colegios romanos. Y todo esto da nacimiento a la corporación de oficios, que ya es una forma de organización de trabajadores. En ese entonces pues, se le llamaba el compañero, el oficial, el aprendiz y el maestro. Pero era una distribución y una división del trabajo. Vamos a ingresar a Isabel, porque ya ratitos que quiere ingresar. Bueno. Entonces, la aportación fundamental de Roma a la organización del trabajo, más allá de su trascendencia política, militar, jurídica, artística, se encuentra en los colegios de artesanos. Tuvieron cierto relieve político los colegios integrados por carpinteros, obreros de bronce y cobre, tocadores de flauta, tocadores de trompeta. Cada oficio formaba una centuria, dividida entre jóvenes y ancianos. La estructura de los colegios era vertical. Tenían dos clases de estructura. La primera categoría de estos colegios artesanales la conformaban los hijos de los artesanos de la misma profesión, el yerno o heredero o un simple candidato. Y la segunda era integrada por los jefes de grupo, que eran los famosos magistrados de corporaciones. También estaban los ejecutivos de las corporaciones y los jefes honorarios de las corporaciones. En la Edad Media, bueno, la ley Julia es importante para nosotros porque la única organización que había de artesanos, la única organización que había donde estaba el aprendiz, el oficial y el maestro, hubo una ley que abolió esos colegios, ¿sí? La Edad Media. Para que yo no esté hablando solito, necesito que me apoyen. ¿Quién nos apoya? Voluntariamente. Carlos. Y después vamos a ir con Víctor. Ahí, después vamos a ir con Estefano. Vamos a comenzar con Carlos y con Víctor. Ahí dejen la mano levantada. Vamos, Carlos, léete la temprana Edad Media, la alta y la baja. La temprana Edad Media corresponde a un periodo de economía cerrada. Europa se vuelve hacia adentro, con un decaimiento de la vida urbana en beneficio de un incremento de la actividad campesina. El comercio exterior, tan rico antes, se esconde ante las amenazas árabes que les permite controlar el Mediterráneo. En lugar de existir como en Roma una economía urbana y provincial, lo que sobreviene es una economía rural y doméstica. Es el inicio rural, ¿verdad? Sí. La Alta Edad Media. Es importante destacar que en la Alta Edad Media se produce el nacimiento de la cultura con el nacimiento de las universidades, el auge de las compilaciones y el orden arquitectónico, con la construcción de las grandes catedrales góticas que obligaron a la concentración permanente de grandes masas de trabajadores. Los glosadores y posglosadores hacen de Bolonia la cuna de la reinterpretación del derecho romano, como un resultado que no necesariamente coincide con el sentido original de las reglas. Solo detenete. Vean, pues, cuando habla de esto de Bolonia, de estos glosadores y glosadores, fíjense que lo que tratan es de reinterpretar el derecho romano y crean las famosas guildas o guildas. Esto es importante porque es un sistema de organización precisamente que sea en alemán. Veamos la Baja Edad Media. La Baja Edad Media constituye una época de florecimiento cultural, económico y jurídico de Europa Occidental, que establece las bases para el esplendor del Renacimiento. Al mismo tiempo, vive la crisis del sistema feudal. En Inglaterra, las guildas existieron desde el comienzo del siglo IX. En realidad, la guilda, sin perder su esencia de organización de artesanos, crea el centro de reuniones en las que se cruzan las armas con el sentido y se hará. Entre las características de las guildas se encuentran la de ser asociaciones de asistencia mutua, formada por comerciantes y trabajadores, a veces con matices religiosos. Es hasta que después del siglo X, dice Saint Leon, que aparecen las de los mercaderes y artesanos. Lo característico de la corporación era la escala gremial, que se repite siempre en la historia, inclusive en la actualidad, con la regulación de la duración del aprendizaje y de los deberes del aprendiz que podían ser corregidos por el maestro, quien ejercía con la enseñanza una especie de tutela civil con la obligación alimenticia y educativa. El aprendiz capaz se transformaba en compañero una vez que adquiría el maestrazgo y asumía la condición de obrero especializado.
El grado máximo de maestro exigía la realización de una obra maestra, un verdadero examen profesional ante un tribunal por maestros que solían culminar, se supone que de resultar exitosa la prueba, con un costoso banquete que el nuevo maestro ofrecía a sus iguales. Espérate, ahorita. Por regla general, los estatutos corporativos ordenaban el inicio de una jornada al salir el sol con el sonido de cuerno que anunciaba la terminación de la vigencia nocturna, y en general concluían a la caída de la noche, hora variable de acuerdo a las estaciones, aunque podían haber oficios que determinaban una conclusión más temprana, al sonar las vísperas. Quiere decir, al parecer de un lucero de la tarde o véspero. Cuenta Saint Leon que en la determinación de los salarios podían intervenir el preboste, que era ejercido por los demás. Un poder de conciliación y arbitraje. Cita un documento de abril de 1270 que confirma una sentencia arbitral de la que resultaba la determinación de un verdadero salario mínimo. La labor social de las corporaciones, sin embargo, funciona de asistencia a través de la fundación de instituciones de caridad destinadas a socorrer a los ancianos, a los enfermos y a los lisiados de la corporación. En el pacto de servidumbre, el campesino... Espérate, Carlos, eso lo vamos a analizar. Necesito que alguien nos apoye ahí. No sé si Estefan nos puede hacer el favor de buscar en internet qué es el pacto de servidumbre. Y de una vez buscate qué es, déjame ver, aquí está, leyenda de la tradición menciona, solo déjame ver, búscame el derecho de pernada, Pacto de servidumbre y el derecho de pernada. Van a dar cuenta por qué. Solo déjame analizar un poquito aquí. Fíjense que nuestro Código de Trabajo sigue regulando el derecho, el aprendizaje. A partir del artículo 170 del Código de Trabajo en contra de ustedes. Y ahí pues ya el licenciado hizo énfasis de que es el único trabajo en el cual el patrón no puede pagar menos del salario mínimo. Pero lo interesante es de que si el patrono no enseña y no quiere otorgar el certificado, vean, caemos exactamente a lo que dice imagínense esta parte de la historia que es con cualquier cantidad de años y nosotros todavía la tenemos regulada. Se forma un comité y es quien va a evaluar al trabajador en aprendizaje y si está aprobado, el patrono le da la inspección de trabajo un plazo para que otorgue el diploma que aprendió el arte del oficio o la profesión. Eso lo dice nuestro código. El aprendiz es muy, muy valioso en Guatemala. Yo creo que en la actualidad ya no se practica. Si ustedes ven, por ejemplo, en los centros comerciales, en los restaurantes o en cualquier otro tipo de negocio, siempre encontramos a nuestros jóvenes o a nuestros guatemaltecos, a nuestras mujeres guatemaltecas, a nuestros hombres, que muchas veces usted ve una prueba y dice, estoy en proceso, ¿qué dicen? Estoy en proceso de, ¿qué? Aprendizaje, no. Algunos dicen, estoy en entrenamiento. Para mí es urgente que se reforme el Código de Trabajo. Van a leer, son 5 artículos, que para mí es ley vigente, pero ya no tiene sentido aplicarla. Ya en Guatemala, pues ustedes son muy jóvenes, pero ya cuando su servidor que ya tiene algunos añitos, yo quiero contarles de que una de las alternativas que teníamos cuando entrábamos entre 15, 16, 17 años, es que los papás lo querían llevar a un taller a uno de herrería, de mecánica, de carpintería, para aprender un oficio. Eso lo viví yo, por mi edad lo viví. Claro, ustedes no. De hecho, ahora yo les digo, en la comunidad donde ustedes viven, en el barrio, en la colonia, en el residencial donde ustedes viven, de veras, qué difícil encontrar un zapatero. Qué difícil es encontrar un carpintero. Se va a ver el trabajo artesanal se ha vuelto complicadísimo en Guatemala, complicadísimo. Pero sí tenemos esas reglas, ¿eh? Entonces, el preboste lo que significa es una institución con gente de poder. Fíjense que aquí hablan el poder de conciliación y arbitraje. Quiero decirles que nosotros en nuestro Código de Trabajo tenemos los tribunales de conciliación y arbitraje, integrado por representantes de patronos, trabajadores y un juez de trabajo.
son los que resuelven los conflictos de carácter económico-social. Cuando ustedes ven la petición de un grupo de trabajadores, cuando ustedes ven hablan de la discusión de un pacto colectivo, cuando ustedes ven que quieren reclamar mejoras salariales, quien conoce ese tipo de procesos son los tribunales de conciliación y de arbitraje. Vean, tenemos este antecedente histórico, ¿sí? Y por último, que yo quiero que me leas esta parte, el pacto de servidumbre. No sé si alguno de ustedes ha leído La Patria del Río. Nadie. Pues el mejor ejemplo, profesor, que casi la pone obligatoria, entonces ya no la está poniendo. Ahí está Guillermo, mira, sí la leo. ¿Sí? Pues, Guillermo, ahorita que vemos el pacto de servidumbre, te vas a acordar un poquito de lo que escribe Severo Martínez Peláez. Vamos, continuamos. ¿Con quién estábamos? Conmigo. Ahorita voy. Terminaba esa parte donde dice el pacto de servidumbre. Ok. En el pacto de servidumbre, el campesino se comprometía a trabajar las tierras del señor gratuitamente, recibiendo a cambio protección de castillo. La leyenda o la tradición mencionan también otras prestaciones del servidor, particularmente el odioso reconocimiento del derecho de pernada, que seguramente decayó según pasaban los tiempos, o quizás contribuyó también a la emancipación de los campesinos que huían a las ciudades para evitar ser siervos. Imagínate, ahorita que no sé si Estefano no estaría a favor, ustedes no valían ni siquiera, no había dignidad. No, hombre, no solo nos constituíamos en este sistema en esclavos, sino que imagínense, vamos a hacer el pacto de servidumbre, donde yo hacía un pacto con, vamos a por Daniel. Daniel era el señor feudal, Abidán Ortiz y todos los demás éramos campesinos que trabajamos para él. Si teníamos pacto de servidumbre, estábamos amolados ustedes. Porque eso significaba que si el día de mañana, si Carlos, también un señor feudal, queríamos irnos con él, no podíamos por el pacto de servidumbre. Carlos tenía la obligación de regresarnos con Daniel, porque éramos parte, esclavos del señor feudal. Pero lo más terrible es el derecho de pernada. Ni idea de lo que es el derecho de pernada. Pero hoy no sé si Stephanie ya no lo tiene por ahí, que es el pacto de servidumbre y el derecho de pernada. Sí, ya lo tengo. Dinos. Pacto de servidumbre. Durante el feudalismo tomó la forma de contrato social y jurídico mediante el cual una persona, el siervo, generalmente un campesino, queda al servicio y sujeta al señorío de otra. El señor feudal, generalmente un noble o un alto dignatario eclesiástico o incluso una institución como podía ser un monasterio. Ese es el pacto de servidumbre. Y el derecho de pernada es la expresión que se refiere a un presunto derecho que se le otorgaba a los señores feudales, la potestad de tener relaciones sexuales con cualquier doncella sierva de un feudo que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Fíjense pues, entonces ya estamos claros lo que es el pacto de servidumbre. Que una vez nosotros firmamos, podíamos ir a trabajar para otros. Éramos esclavos prácticamente. Pero el pacto de pernada, el derecho de pernada, ¿saben qué era? Era que nosotros siendo siervos, si alguien de nosotros nos queríamos casar, una noche antes o esa noche le correspondía precisamente al señor feudal poseer a la doncella. Imagínense ustedes. No, hombre, no solo era una esclavitud en trabajo, era una esclavitud donde la dignidad de seres humanos no valía absolutamente nada. Y es terrible que todavía en muchos lugares se siga practicando el derecho de pernada, donde a las autoridades, a la gente que ejerce cierto liderazgo, todavía piensan y hacen uso del derecho de pernada. Menos mal que hoy está la Fiscalía de Trata para que todos esos sistemas que no sé si por ignorancia o por otra cosa se siguen utilizando, pero quiero decirles de que es una cosa sumamente terrible, ¿eh? Si vamos a anotar únicamente para efectos de examen el pacto de servidumbre, lo otro pues hasta vergüenza a preguntarlo por lo que significa.
El trabajo en las culturas americanas antes de la conquista. Vean, aquí Bernal Díaz del Castillo, que muchos de nosotros leímos un poco de él cuando éramos estudiantes de educación media o diversificado, dice que llegó Cortés y sus capitanes y dijo, mire, ¿qué capitán? No sé qué era Cortés, al final de cuentas, pues no nos interesa qué eran, señores, sus soldados. Y también los Moctezuma con sus principales decidieron recorrer una plaza. Y en esa plaza, eso es lo que está narrado ahí, es lo que sucedió en la plaza. ¿Ve? Quedamos admirados de la multitud de gente y mercadería que en ella había, y el gran concierto y regimiento que en todo tenía. Los principales iban con nosotros, no los habían mostrado, no nos iban mostrando. Cada género de mercadería estaba por sí. Y tenía situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes de oro y plata, piedras ricas, plumas, mantas y cosas labradas, y otras mercaderías de indios esclavos y esclavas. Dijo que traían tantas para vender aquella gran plaza como traen los portugueses, los negros de Guinea. Imagínense, pues estos eran los que utilizaban como estaba en tiempo la colonia. Traían atados a una vara larga, con colleras en los pescuezos, porque para que no se les subieran y otros los dejaran sueltos. ¿Se recuerdan que hace algún tiempo hubo una película donde precisamente inicia, donde va un grupo de indios, precisamente con esas colleras en los cuellos y ese árbol donde van todos atados? Me imagino que quien hizo esa película tuvo que ver Bernal Díaz del Castillo para poder ver la forma como trataban a los esclavos. Y bueno, luego ahí pues va a narrar todo lo que vendían y dice, bueno, don Cortés se quedó admirado de toda la artesanía, de todo el producto que vendían en el día de plaza, precisamente las personas que residían en esa época. Por último, Bernal Díaz del Castillo dicen, señores, para tener tanto producto que ofrecer, definitivamente era una producción de carácter artesanal en los talleres. Era demasiado. Y el trabajo de la Nueva España. Esto sí quisiera que las personas que me están anotando puntos para el examen lo viéramos. De hecho, la encomienda se constituyó en un mecanismo para contar con mano de obra permanente adscrita al encomendero, pero algunas tareas se encargaban también de esclavos negros a los que procuraba mantener separados de los indios. Miren la primera. Una ordenanza del virrey Luis de Velasco, dictada el 5 de enero de 1618, ordenaba, escuchen, pagar los salarios a los indios. Pagar a los indios. Salario, techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo y en las minas. Miren qué hermosura de ordenanza de 1618. Ya esta ordenanza decía, señores, deben de pagar salario. Ya no está hablando de productos de especie. Techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo y en las minas. Miren qué interesante. Veamos otra ordenanza. ¿Quién nos ayuda ahí, Víctor? Léenos la siguiente ordenanza. Una ordenanza del virrey Luis de Velasco, dictado el 5 de enero de 1618, ordenaba pagar a los indios... La siguiente. Ordenanza del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, de 27 de octubre de 1599, además de autorizar algunos ingenios y trapiches en el socorro de algunos indios para que trabajen en dichos ingenios por tiempo limitado hasta que compren negros. Fijaba salarios de 1 real de plata por cada día y 1 real por cada 6 leguas de ida y vuelta, más comida bastante y suficiente. Es interesante la referencia al pago del tiempo de traslado. Fíjate, pues solo me quiero detener ahí. Fíjense que decían que los indios trabajaran mientras ellos compraban negros, para que fueran los que trabajaran.
pero fijaron un salario de R$1 de plata cada día. Fíjense, era R$1 lo que se debía pagar. Las personas que me están ayudando, anotemos eso. Pero más interesante lo otro. También debería pagarse R$1 dependiendo del lugar donde vivía. El indio al lugar donde tenía que ir a trabajar. O sea, a la finca, con el encomendero que iba a trabajar. Deberían de pagarle también R$1 si la distancia era de 6 leguas de ida y vuelta. Miremos a ver quién me apoya. Artículo 33 del Código de Trabajo. Eso es lo primero. Mire, lo primero que muchos vamos a aprender ahora. Si Melissa Alejandra trabaja, vamos a poner para José Pablo López. José Pablo tiene una empresa, pensemos, un taller de mecánica automotriz. Vean qué interesante. Ahorita Noemí nos va a leer el artículo, pero solo que hacer. José Pablo, en tu contrato de trabajo te debe indicar que te corresponde como patrono elaborarlo. No le corresponde al trabajador sino al patrón. Vas a anotar dónde va a ejecutar el trabajo Melissa Alejandra. Y resulta que la vas a contratar porque tu taller funciona actualmente en el municipio de Guatemala. Pero resulta que creciste y aperturaste uno por allá por carretera El Salvador, ya estamos en Fraijanes. Pongamos que estamos en Fraijanes. Si querés traer a Melissa Alejandra allá, primero tiene que tener consentimiento que le están variando las condiciones de su contrato. Pero lo más valioso, José Pablo, tendrías que pagarle el pasaje de su casa hasta Fraijanes, si ella llegara a aceptar. Lo dice el artículo 33 del Código de Trabajo. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a aprender como agentes de cambio, para que nuestra gente esté enterada. Cada vez que le digan, fíjate que me van a cambiar de lugar y me queda más lejos, pedí tu contrato de trabajo. Y si no tiene contrato de trabajo, llama anónimamente a la Inspección General de Trabajo, que en esa empresa no tienen contrato y lo van a obligar a hacer contratos. ¿Por qué? Lo valioso de este aporte que tiene el artículo 33. Por favor, Noemí. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al que de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador, en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Y B. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Ahí quédate. Bien interesante. Claro, el requisito son 15 kilómetros. Pero ahora mismo, si estamos hablando de que vivamos en la zona 1 y nos trasladan a Villanueva, hay más de 15 kilómetros. Vean lo que dice la ley. Debemos, si somos patronos, pagarle el pasaje de traslado, de ida y vuelta. ¿Sí? Y lo debe decir el contrato. Lo debe decir el contrato. ¿Sí? Esa es una norma que la mayoría, no es que quienes se dedican a derecho laboral, por supuesto, la conocemos muy bien, pero muchos patronos la desconocen. Pero nadie puede alegar ignorancia a la ley o desconocimiento de la ley. Es su obligación de cumplir con la ley pagar ese pasaje de ida y vuelta. Así de que anotamos para efectos de examen ese 33, por favor. Regresamos acá. ¿Quién me está apoyando? Vamos, Víctor. En la recopilación de las leyes de Indias aparecen diversas disposiciones que favorecen, evidentemente, la idea de que, pese a los rigores de la encomienda, a las instituciones como la MITA, que imponía trabajo gratuito. De todas maneras, existían reglas sobre condiciones de trabajo, no del todo desfavorables. Pueden mencionarse las siguientes. Ordenó que los obreros trabajaran 8 horas repartidas convenientemente. En 1583 ordena que los sábados por la tarde se alce de obra 1 hora antes para que se paguen los jornales.
Solo detenete. Imagina que estamos hablando de la ley de Indias. Ya regulaba trabajar 8 horas diarias. Ya regulaba que el día sábado por la tarde se suspendieran los trabajos para pagarles su salario a los trabajadores. Estamos hablando de la ley de Indias, imagínense, 1583, 1576. Sigamos. El 8 de julio de 1576 ordena que los caciques encomenderos paguen a los indios su trabajo delante del doctrinero, sin que les falte cosa alguna y sin engaño o fraude. Va a detenerte. Fíjense pues, ya las ordenanzas, ya los encomenderos habían dicho, señores, por favor, ya no exploten tanto al esclavo, al indígena o al indio, en este caso, cuando lo narra esta ley, y dice, señores, respétenlo, pero veo que no quieren hacer ustedes caso. Van a ver por qué es que no obedecen. Entonces dice, ¿saben qué? La única manera que les vamos a creer es que hay un tercero, y llaman precisamente un doctrinero. Quieren que delante de él se haga el pago para evitar el engaño o el fraude. Imagínense, ordenaban utilizar un tercero para que fuera testigo que sí se le estaba pagando el salario al trabajador de ese entonces. Miren qué disposiciones legales más interesantes se dio en la ley de Indias y en las ordenanzas. Vamos a ver, Stephanie, muchas gracias. Vamos a ver ahora a Stephanie, que nos ayude donde dice la obligación. La obligación de pagar en efectivo aparece en una ley de 26 de mayo de 1609, dictada por Felipe III, que declara perdido el salario pagado en vino, chicha, miel o hierba del Paraguay, incurriendo además el español que así lo hiciere en multa por ser la voluntad real que la satisfacción sea en dinero. Para tener, vean qué interesante. Señor está diciendo, no estén pagando en especie. No estén pagando en especie. Tienen que pagar con dinero. Tienen que pagar con reales. Señores, tienen que hacerlo así. Pero si usted ya hizo el pago en vino, en chicha, en miel, ese producto se perdió. Ese producto no lo vamos a reconocer como salario. Miren qué interesante esa ley. Lastimosamente, siempre los escritores, los que analizan la parte evolutiva del derecho del trabajo y algunos historiadores coinciden en que era un acto más de gracia y no de justicia. Porque el problema es de que, a excepción de los españoles que sí querían ponerles una multa, nunca se indicó qué clase de multa. Entonces dice, señores, no, entonces la corona, los virreyes, las leyes de India emitieron muy buenas disposiciones legales, pero sin sanciones. Entonces más fue un acto de gracia que de justicia. Veamos ahora el siguiente párrafo, por favor, Estefano. La protección contra labores insalubres y peligrosas las contempla Carlos V, que no pase de 2 arrobas la carga que transportarán los indios, debiendo tomar en consideración la calidad del camino y otras circunstancias. Bueno, solo miremos, yo creo que es el artículo 202. Solo quisiera que, no sé si alguien lo tiene por ahí. Miremos el código 202, 203, que actualmente está legislado lo del peso, ¿Quién tiene por ahí su código? El 202. ¿Quién tiene el código? Artículo 202. El peso de los sacos que contengan cualquier clase de productos o mercaderías destinados a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo, tomando en cuenta factores tales como la edad, sexo y condiciones físicas del trabajador. Está legislado, imagínate, nuestro código tiene legislado precisamente el cargar peso, el trasladar nosotros bultos, que nosotros le llamamos comúnmente, el cargar sacos.
Jóvenes, está reglamentado. O sea, debe de existir un reglamento como tal, lo dispone lo tiene una expresión legal. El asunto es de que, pues yo les digo, no sé, pues hace muchos años yo trabajé en una institución donde se contrataba, nosotros le llamamos estibadores. Normalmente eran contratados y ellos se mantenían en el parquecito que está frente a la iglesia, a la parroquia. No sé, ahí pasaban precisamente todos, en ese entonces nosotros le llamamos camioneros, o sea, todos los camiones que traían producto de la parte del oriente, ahí pasaban ellos a contratar a esta persona que los utilizaban para descargar. Pero muchas veces si iban a pagar ¿qué le dijera? Por un camión, para descargar todo el camión por saco, vemos que nuestra gente, nuestros trabajadores han abusado de ellos ahí, porque el 202 regula precisamente eso. Imagínense, Carlos V ya había indicado que dice, señores, que no pase de 2 arrobas la carga que transportan los indios. Ya tenía él precisamente en consideración esto. Lastimosamente, los historiadores consideran que fue un acto de gracia y no de justicia. Veamos quién más nos ayuda para que todos participemos. ¿Quién nos ayuda? La parte donde dice, pero también las leyes protegían aspectos procesales. ¿Quién nos ayuda? Ay, ¿qué pasó? Ya se apagó. Vamos a dejar a Andrea. Vamos a dejar a Andrea. Bien, gracias, Carlos y Víctor. Pero también las leyes protegían aspectos procesales, ya que se ordena que opere en favor de los indios el principio procesal de verdad sabida. Bueno, ven interesante. Dice que habían leyes procesales y en materia laboral estaba el principio procesal de la verdad sabida. Hoy en Guatemala, en materia laboral, por favor, hoy los tribunales de conciliación y arbitraje van a tratar de resolver de acuerdo a su leal saber y entender. ¿Sí? Y van a buscar la equidad, pero van a buscar siempre en materia, por favor, en materia laboral, ya hagamos claro que no tiene primacía la Constitución, sino que de acuerdo al artículo 106 de la Constitución, en el tercer párrafo, está el indubio pro operario, se va a aplicar la ley que más favorezca al trabajador. ¿Sí? Entonces, el principio de la sabida verdad, pero es interesante, ¿eh? Así de que quienes me están mirando ahí para anotar algo para el examen, anotemos esa de la verdad sabida. Andrea, continuemos. La bondad de las leyes que hoy veríamos relativa tropezó con el problema del incumplimiento, en ocasiones por ser la ley incompleta y no establecer sanciones, en otra por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, y otras, cabe suponer que más frecuentes, por el contubernio entre autoridades y en encomenderos que se apoyaban. Además, en las enormes distancias entre el rey que ordenaba y el virrey que debía cumplir. Imagínate, el primer problema que se dio con estas hermosas leyes es el incumplimiento. ¿Por qué? Porque había contubernio, había, ¿cómo es que dicen? Compadre hablado, había esa disposición que encomenderos y autoridades se iban a apoyar y nunca se cumplieron las leyes. Aparte de lo que ordenaban, pues era difícil de que se puedan cumplir. Y miremos el último párrafo, por favor. Cumplidas o no, las leyes de Indias tienen al menos la gracia de ser un catálogo razonable de condiciones de trabajo, y si no, una primera visión del derecho de trabajo por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, pese a las importantes multas que en las leyes se anunciaban para los infractores. Al menos inician un camino de justicia social, aunque no haya faltado quien, a ese mismo propósito, señalara que eran actos de gracia y no de justicia. Ahí estamos. Vean qué disposiciones más hermosas habían en toda esta etapa de la ley de Indias y las ordenanzas. Para mí un verdadero antecedente histórico del derecho del trabajo. Si se dieron cuenta, nosotros podemos encontrar varias disposiciones
De hecho, pues nos falta todavía crecer un poquito, pero vamos a encontrar las primeras asociaciones de trabajadores que se dieron en el mundo. Fíjense que hay escrito algo sobre un dirigente sindical guatemalteco, de Amatitlán. No se me viene Antonio, que era Antonio Obando Sánchez. Cuando tenga tiempo lo leo. Quien escribe sobre él es uno de apellido Alvisures. Es interesante. Este fue un dirigente sindical guatemalteco que cuando lean la historia de él, participó en una internacional de trabajadores. Pero lo que más me llama la atención, un hombre que defendió el sindicalismo, pero que nunca vivió el sindicalismo. Cuando lean la historia de él, Antonio Obando Sánchez, que yo creo que el nombre de él debería ser Sánchez Obando, pero dice que tuvo un mal padre y él quiere honrar a su mamá y la mamá era de apellido Obando, por eso él es Antonio Obando Sánchez. Entonces, léanlo, se van a dar cuenta. Dice que todavía su última etapa que estuvo en una confederación, creo que estuvo en un sindicato, él se trasladaba en bus desde la Florida donde vivía al lugar de su trabajo. Estuvo encarcelado, quiero decirles que fue condenado, creo que fue condenado a la pena de muerte en el tiempo del general Ubico. Unas organizaciones internacionales intervinieron para protegerlo. Fue trasladado a Argentina, estuvo preso, pero lo que lean la historia, una historia fascinante de un verdadero dirigente sindical, que lo que hizo fue tratar de unir el movimiento sindical en Guatemala en la época que él intervino, pero nunca aprovecharse, sino que vivió como cualquier obrero. Es interesante cuando usted lee ahí él estando en el exilio, su mamá muere y le permite nada más venir en el momento nada más de poder enterrarla y regresar nuevamente a su exilio, pero un hombre que siempre luchó por las causas del trabajador y nunca vivió del sistema. Léanlo cuando tengan tiempo. Antonio Obando Sánchez. Bueno, lo escribe uno de apellidos Alvisures, es el que mejor lo escribe, porque lo van a encontrar ustedes diferente, lo han encontrado yo lo he encontrado hasta en periódicos, cuando hablan de él. Es impresionante, un verdadero trabajador, un verdadero sindical, que yo pienso que es un ejemplo de lucha para muchos guatemaltecos. Entonces vamos a quedarnos ahí. Por favor, seguimos la mística de trabajo que hemos hablado. El hecho de que usted participe, el hecho de que usted siempre esté con nosotros, es porque queremos verlos bien, queremos verlos en falla como profesionales. Decime, Edwin. No. Bueno, decirles de que quiero la participación de todos, quiero la participación. Aquí todos vamos a platicar, aquí todos vamos a comentar. Aquí yo le digo, su comentario, su experiencia va a ser sumamente valioso, porque vamos a tratar de buscar la riqueza de este curso. Hoy nos dimos cuenta de dos normas muy estrellas, que ahora saben ustedes de que si en su entorno como agentes de cambio, el día de mañana ustedes ven una contratación de alguien que vive aquí y va a ejercer en Villanueva, o alguien que trabaja en Villanueva y va a trabajar acá, si hay más de 15 kilómetros le corresponde que le paguen su pasaje. Por eso, cuando hay política laboral en las empresas, que vamos a ver, se recuerdan que hablamos un poco de los perfiles y la selección de personal, por eso ustedes ven que, por ejemplo, cuando sale una plaza, por ejemplo, en IRTRA, por ejemplo, retableo, tratan de que sea del lugar, porque si no tienen obligaciones adicionales. Muchas empresas, por eso el lugar donde se posicionan, tratan de buscar sus trabajadores en el área donde ellos laboran para evitar pagar ese pasaje si hay más de 15 kilómetros de diferencia. Eso lo vamos a aprender hoy. Vamos a tratar de que, por ejemplo, con el Alan somos un complemento, queremos decirle, trabajamos en la oficina, Alan se dedica más de lo procesal que yo me dedico un poco, sí, ejercemos también en la parte del derecho colectivo a nivel de conflictos colectivos y más que todo en asesoría de empresas en políticas laborales. Pero el complemento nos ha ayudado muchísimo. Hoy mismo yo les digo, la disposición del Seguro Social,
que no la hemos compartido con ustedes, porque todavía está pendiente no está totalmente firme, donde modifican algunos artículos de la seguridad social en cuanto a los derechos del hombre, ¿sí? Porque cuando nosotros estaba a la disposición que si muere el esposo, la esposa tiene derecho, pero si muere la esposa, nosotros los hombres no teníamos ningún derecho a la parte de la jubilación que ella podía percibir. Ahora, en la inconstitucionalidad presentada y lo resuelto por la Corte de Inconstitucionalidad el año pasado, pues ya vamos a tener también ese derecho. Todo eso lo vamos a ir analizando, ¿eh? Todavía falta que miremos los contratos de trabajo, todavía falta que miremos qué requisitos tenemos. Se dan cuenta que ahora la mayoría de procesos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social son de carácter digital. Vamos a hablar de un tema que quiero que no se me olvide, usted me lo esté recordando, que se llama Beca Mi Primer Empleo. Cómo ustedes como estudiantes de Derecho deben de estar pendientes para poder aplicar. Si lo pueden ir analizando ya, se llama Beca Mi Primer Empleo. Ese consiste en que unas empresas firman un convenio con el Ministerio de Trabajo, donde el 49% del salario lo va a pagar la empresa y el 51% lo va a pagar el Ministerio de Trabajo a través de un fondo que tiene, con todas las prestaciones laborales, y eso es con la finalidad de crear precisamente para la juventud el aprendizaje, la experiencia. Porque hay empresas que dicen, bueno, se requiere como requisito una experiencia. Van a ver cómo ese programa del Ministerio de Trabajo cubre esa parte que muchas veces el joven no tiene, a través de este programa Beca Mi Primer Empleo. Nos vemos, si Dios quiere, el día viernes y pase muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, te cuidas.